Gracias por la presentación. Mi nombre es Idania Sordo. Soy Health Coach, especialista en nutrición funcional y salud digestiva. Y pues bueno, el tema que hoy nos trae aquí, pues justamente es el lanzamiento de este producto que es Probiotics al mercado. Pero antes de hablar del producto, a mí me gustaría hablar acerca de la importancia del cuidado de nuestra salud digestiva. Me parece que es muy importante entender esta parte para entonces saber cómo este producto puede apoyarnos en la salud y en la prevención de enfermedades. Entonces, ¿por qué enfocarnos en la salud digestiva? Básicamente, el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un intestino saludable, básicamente nuestras defensas pues van a estar apoyándonos en enfermedades, digamos, de tipo contagioso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un virus, a una bacteria, nuestro intestino o nuestro sistema inmune que está dispuesto en el intestino nos podrá apoyar. Hoy sabemos que la segunda parte de nuestro cuerpo que más contacto tiene con el exterior después de la piel justamente es el intestino, porque es que nos llevamos los alimentos del exterior o cosas del exterior hacia la boca y de ahí podemos desencadenar un sinnúmero de infecciones que si no fuese también por este sistema inmune fortalecido que tenemos en el intestino, pues seríamos, digamos, nos abatirían rápidamente, ¿no? Entonces, este 80% de nuestro sistema inmune está ahí y porque en el intestino hoy sabemos que se llevan a cabo muchísimas funciones. Por ejemplo, producir serotonina. Anteriormente creíamos que la producción de neurotransmisores se daba exclusivamente a nivel cerebral. Hoy, con las investigaciones, nos damos cuenta que la red que existe dentro de nuestro intestino, pues inclusive es hasta mayor que la que hay en el cerebro y nuestra microbiota intestinal nos ayuda a producir esa serotonina y otros más neurotransmisores. Es por eso que muchas veces hoy empezamos a atender a personas con problemas de depresión o ansiedad desde sanar el intestino, desde cuidar cómo se encuentra ese intestino, que no exista una enfermedad dentro del intestino, una inflamación, para que esta persona empiece a sanar inclusive temas o padecimientos de tipo neuronal. Existe una conexión intestino-cerebro que es innegable. Sabemos que esta conexión hoy en día con tantas investigaciones, sabemos que esta conexión que se da a través del nervio vago es un canal de ida y vuelta. Muchas veces nos hemos dado cuenta de esta conexión de una forma muy rudimentaria, porque, por ejemplo, decimos, siento mariposas en el estómago, ¿no? O cuando tengo algún tipo de emoción, siento que me pega directamente en el estómago. Puede ser una emoción de mucha alegría o puede ser una que tenga que ver con mucho enojo o frustración. Nos damos cuenta entonces que sentimos en el estómago inclusive esa sensación y nuestra mente de alguna manera responde, dependiendo de nuestras herramientas, pero también dependiendo de esta gran plasticidad que hay en nuestro sistema digestivo, tenemos la respuesta. Puede ser que sea una respuesta muy inmediata, muy agresiva, o puede ser que sea una respuesta muy calmada, muy pausada ante cualquier situación. Esto ya viene o está, se empieza a desenraizar desde ahí, desde las entrañas, literalmente. Nuestra microbiota intestinal tiene una influencia en la pérdida de peso e inclusive en nuestra salud hormonal. Hoy sabemos que esta microbiota intestinal de la que voy a hablar más adelante es como un órgano escondido. No se ve porque no lo conocemos como el cerebro, como los pulmones, como los riñones. Sin embargo, existe y podría ser este órgano escondido que hoy tiene diferentes funciones. Esta microbiota intestinal es un número de microorganismos que conviven de manera simbiótica con nosotros, coexisten en nosotros. Entonces, ¿qué hace esta microbiota? Puede influenciarnos tanto en la pérdida como en la ganancia de peso, pero también en la salud hormonal, porque es esta microbiota y es en el intestino donde también muchas hormonas se producen estrógenos, progesterona, ayudan a la producción inclusive de cortisol, de hormonas que sabíamos o conocemos como hormonas sexuales. Entonces,
Ahí tenemos también otro punto. Si yo tengo una inflamación crónica, no solamente una distensión abdominal, me refiero a una inflamación que es a nivel celular, bueno, se desequilibra esta microbiota intestinal y por tanto empiezo a desequilibrar inclusive cuestiones hormonales. Muchas mujeres que tienen el tema de perimenopausia o menopausia empiezan a lo mejor a tratar estos temas con hormonas de tipo sintético, cuando la primera manera de poder atacar el problema tendría que ser restaurando esta salud intestina, restaurando esta salud digestiva primero que nada. Y siempre yo les digo, si lo dudas, empieza por el intestino. Si no sabes qué tienes, si no sabes cómo te sientes, si no sabes qué te ha pasado, empieza por tu intestino. Haz un reseteo intestinal, empieza a tratar ese intestino y le vas a dar a la clave. Porque pues también entendemos hoy que este intestino o muchas de las enfermedades que hoy tenemos fuera, más del 90% están relacionadas con esta salud digestiva, específicamente hablamos del intestino. También en el intestino se digieren y se absorben los nutrientes. Entonces, ¿quién nos ayuda con esta digestión y esta absorción de nutrientes? También esta microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal nos ayuda a sintetizar vitaminas, nos ayuda a sintetizar minerales, vitaminas del complejo B, vitamina K, que no solamente son, por ejemplo, la vitamina K, no solamente nos sirve para la salud digestiva, pero también para la salud cardiovascular. Las vitaminas del complejo B, que son las que nos aportan la energía y que son estas que decimos, es que lo veo tan fatigado, todo el tiempo está tan cansado, no tiene energía, tendríamos que ver qué también está absorbiendo sus nutrientes. Y quienes son los grandes aliados para la absorción de estos nutrientes, pues justamente es esta microbiota intestinal, son estos microorganismos comensales que están ahí, pues también para ayudarnos con estas tareas. La microbiota intestinal, dicen los que la han estudiado, que pesa alrededor de 2 kilos y que podría ser inclusive más grande que nuestro cerebro. Por eso les digo que es como el órgano escondido, es el órgano que nadie ve, pero que ahí está. Son trillones de bacterias, entre ellas hongos, virus, pero que son bacterias que nosotros las conocemos como comensales. Esto es, que podrían estar comiendo al lado de nosotros sin generarnos una enfermedad o una patología. A diferencia de las bacterias patógenas o de los microorganismos patógenos, que son aquellos que sí nos producen una enfermedad. Sin embargo, aunque sean bacterias comensales, cuando estas están en desequilibrio, empiezan a generar problemas, empiezan a generar síntomas, ¿ok? Esta microbiota intestinal tiene 150 veces más información genética que nuestras propias células. Entonces, somos el hospedero de toda una comunidad que no alcanzamos a ver, pero que innegablemente existe y que coexiste con nosotros. A veces no sabemos quién es quién, si nosotros somos el hospedero de esas bacterias o ellas nos hospedan a nosotros. Nosotros tenemos microbios en piel, ojos, boca, nariz, pulmones, nuestro sistema reproductivo, esto es por todo el cuerpo. Tenemos diferentes microbiotas, la microbiota bucal, la vaginal, la de la piel, y todas estas tienen una labor especial, ¿no? En el caso de la mujer, la salud de la mujer, en la cuestión del sistema reproductivo, por ejemplo, tenemos lactobacilos que hacen que la acidez o el pH de la vagina no permita que se reproduzcan infecciones justamente de tipo vaginal, ¿no? Este tipo de infecciones. ¿Qué pasa cuando una mujer está en desequilibrio? Recae y recae y recaen infecciones urinarias que pueden prevenirse simplemente con volver a equilibrar esa parte de la microbiota, ¿no? Y no dando solamente antibióticos, porque ese es el gran problema, que le damos ya tanto antibiótico a las personas que generamos estos desequilibrios en esta microbiota intestinal y o de cualquier parte de nuestro cuerpo. Hoy nos atrae trabajar o hablar específicamente de nuestra microbiota intestinal y solamente lo dejo como conocimiento general, que sepamos que tenemos diferentes tipos de microbiota en las diferentes partes de nuestro cuerpo. La microbiota intestinal también puede tener una influencia en nuestra alimentación, en nuestro gusto y en los antojos que podemos tener.
podemos inclusive considerarnos esclavos de ella, ¿no? Puede ser que estos antojos dulces estén determinados por el tipo de microbiota que tenemos. Puede ser que tengamos sobrecrecido un hongo que se conoce con el nombre de cándida y que entonces nosotros tengamos una serie de antojos dulces que pareciera irresistible, pareciera que no tenemos fuerza de voluntad. Acuérdense, ellos son más que nosotros y ellos nos ganan. Si ellos están en desequilibrio, nosotros vamos a terminar comiendo dulce. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este tipo de síntomas e incluso este tipo de gustos que tenemos por la comida tienen que ver mucho con la microbiota y también tendrán que ver con nuestra salud hormonal. Nuestra microbiota, como les mencioné hace un ratito, influencia nuestro estado de ánimo. Tenemos personas que producen muy poca serotonina a nivel intestinal y que todo el tiempo están con un ánimo muy decaído. ¿Okay? Son personas que no necesariamente tienen una depresión como tal, ya digamos, revisada y analizada por terapeutas de psicología, psicólogos, psiquiatras. Sin embargo, tienen este bajo nivel de actividad, no tienen muchas ganas de hacer las cosas, como que no le encuentran la emoción o la felicidad a las cosas y también puede tener que ver con esta baja producción de neurotransmisores a nivel intestinal por la falta de microorganismos que se encargan de ello. ¿Okay? Cada microorganismo sabemos que tiene una función específica, pero no trabajan solos. Ellos trabajan en equipo como lo hacemos en PartnerCo. Nadie en Partner podría trabajar por su propia cuenta porque podría llegar a algún lado, pero no muy lejos. Podría no tener los resultados que quisiera. Y lo mismo pasa con estos microorganismos. Son tantos, son trillones, son una cantidad inmensa que tienen que trabajar entre ellos para generar lo que el cuerpo está requiriendo. Impacta, como les decía, esta microbiota intestinal en los niveles hormonales y en los niveles de azúcar en sangre. También es importante saber que hay padecimientos que hoy tenemos como muy bien especificados cuáles son sus síntomas, pero difícilmente nos vamos a buscar el origen de ellos. Y muchas veces el origen de estos padecimientos está en el intestino y en un desequilibrio de esta microbiota intestinal. Todos aquí sabemos que el azúcar en la sangre o la diabetes es un desnivel de azúcar en sangre, que es un incremento de azúcar en sangre, azúcar circulante en sangre. Tomamos medicamento para bajar ese azúcar circulante en sangre, pero no nos detenemos a ver qué está produciendo que mis células ya no respondan a la insulina y podemos regresar al intestino y darnos cuenta que hay diferentes familias en nuestra microbiota intestinal que nos apoyan también con ese trabajo. Entonces, como ven, ellos hacen mejor nuestra vida. No hay duda de que los necesitamos para existir. Este mundo esterilizado que nos quisieron vender cuando vino el COVID no es un mundo que nos convenga a ninguno, porque tarde o temprano empezaríamos a resentir las deficiencias de esta microbiota. Empezaríamos a tener problemas de piel, empezaríamos a tener infecciones, por ejemplo, como mencioné, urinarias, empezaríamos a tener problemas en nuestra boca, encías, dientes, etcétera, porque finalmente los necesitamos y entonces necesitamos, lo único que tenemos que tener correcto, pues es el equilibrio de la misma. Díganme si hasta aquí vamos bien, le paro, me regreso, etcétera. Yo ahí más o menos los voy medio leyendo, ¿ok? Bien, como les mencionaba, hay bacterias buenas y bacterias malas. Y esto de bueno y malo lo quiero entrecomillar y simplemente es una cuestión, digamos, para que lo entendamos nosotros en el aspecto de qué sí quiero en mi cuerpo y qué no quiero en mi cuerpo. Cuando hay un desequilibrio entre estas bacterias que yo les mencionaba, comensales y patógenas, se da algo que se conoce como disbiosis. En este caso hablamos de disbiosis intestinal, ¿ok? Cuando tenemos esta disbiosis intestinal, podemos empezar a tener algunos síntomas que empiezan a generarnos molestias o inclusive tener que visitar al médico, ¿no? Porque ya es como que se van acumulando los síntomas y entonces ya nos hace ir al médico, ¿ok?
Nuestros cuerpos, cuando hay una disbiosis, pierden los beneficios que nos dan las bacterias buenas, ¿ok? Y en este caso, cuando el cuerpo se ve ante los desechos de esta gran cantidad de bacterias patógenas, obviamente empieza a generar desequilibrios, ¿ok? ¿Por qué les hablo de desechos? Estas bacterias, así como nosotros, también tienen un proceso de metabolización, ¿ok? ¿Qué hacen? Bueno, también comen de la fibra que nosotros comemos y desechan. A esos desechos nosotros les llamamos metabolitos. Estos desechos pueden ser buenos porque nos ayudan, por ejemplo, a combatir la inflamación o pueden ser malos, nos pueden intoxicar. Esto dependerá del tipo de bacteria que nosotros estemos alimentando, ¿ok? Es muy fácil que nosotros podamos identificar a una persona que tiene un microbioma desequilibrado porque tiene una enfermedad como tal, ¿no? O sea, decimos, pues esta persona tiene gripa, pues sí, está en una situación aguda, está en desequilibrio, está en enfermedad, ¿ok? Pero a veces ocurre que los síntomas no son tan agudos, sino que se van dando poco a poco, de manera crónica. Un síntoma agudo es como tener un dolor inmediato, ¿no? Y acudes a que te quiten el dolor. Un síntoma crónico es algo que está ahí y que muchas veces nos acostumbramos a tener, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con él. Entonces, es por eso que muchas veces este desequilibrio de nuestra microbiota intestinal avanza tanto que nos puede llevar a enfermedades incluso más graves, de tipo autoinmune, en donde mi cuerpo empieza a atacarse de alguna manera a sí mismo. ¿Cómo se ve una disbiosis intestinal? Bueno, en un estudio epigenético, una disbiosis intestinal puede verse así, puede verse con una falta de absorción de nutrientes de una persona. Esta persona puede ser una persona que come relativamente saludable, pero que al tener una disbiosis intestinal o un marcador de desequilibrio en su microbiota, no absorbe los nutrientes de esos alimentos. Incluso puede ser una persona o puede ser un compañero nuestro de partner que toma los nutrientes de partner, pero que si no tiene el equilibrio en su microbiota intestinal, no absorbe de manera completa estos ingredientes. Esto es, no tengo el ayudante para poderlo absorber, para poderlo sintetizar y para poderlo transformar en todo lo que el cuerpo está requiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la disbiosis no siempre es obvia, no siempre voy a tener diarrea, porque muchas veces pensamos que los síntomas que tienen que ver con la salud digestiva únicamente son diarrea, gases, estreñimiento y no. Y la verdad es que va más allá. Como yo les dije, es una progresión lenta y esta progresión nos va llevando a una inflamación crónica, que también va siendo una inflamación lenta y una toxicidad interna y esto nos empieza a cobrar factura. Algunos de los síntomas que podría yo llegar a tener con una cuestión cuando estoy en un cuerpo con disbiosis es estoy fatigado, mi rendimiento se resiente, ya no doy la misma energía muchas veces, y fíjense qué curioso, en lugar de buscar el origen, se lo achacamos a la vejez, ¿no? Es que como ya estoy grande, pues ya no puedo hacer tantas cosas, y no es cierto. Esos son como las cosas que nos compramos, que nos creemos y que decimos, más vale que me crea esto porque realmente no sé qué me está pasando. Mi estado de ánimo se deteriora, estoy incómodo con mi cuerpo, empiezo a ganar peso. En el caso de las mujeres somos muy chistosas porque hasta que no vemos que el pantalón ya no nos queda, entonces sí empezamos a buscar remedios y ver qué hacemos, ¿no? O sea, pero hasta que llegamos a eso. Los hombres a lo mejor no son tan meticulosos en ese tema, pero al final empiezan a darse cuenta que el cuerpo empieza a cambiar y empieza a generar una incomodidad. Así de sutil puede ser una disbiosis intestinal. La disbiosis, donde quiera que ocurra, va a tener efectos en todo el sistema. Esto es en todo mi cuerpo, porque yo no soy solamente riñones, yo no soy solamente corazón, sino yo soy un todo y esta disbiosis me va a afectar digamos, en todo el sistema. Aquí una disbiosis intestinal puede contribuir a diferentes enfermedades, como ya les mencionaba. Hacer algo tan crónico, tan pausado, tan latente y que no le doy atención,
poco a poco va avanzando en deteriorar partes de mi cuerpo, poco a poco va avanzando en generarme algunos problemas, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes como la esclerosis, la artritis reumatoide, el lupus, colitis, puede ser que tenga una disbiosis oral, puede tener una enfermedad en el hígado, hipertensión, como mencioné, disregulación de azúcar en la sangre, un hipotiroidismo, un Hashimoto, todo esto, la disbiosis puede contribuir al desarrollo de este. ¿Por qué? Acuérdense, porque detrás de la disbiosis está la inflamación crónica y la inflamación crónica es la que nos va a degenerar en todos estos padecimientos de tipo incluso autoinmune. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Como yo les comenté, desempeña dos funciones bien importantes. Uno, nos ayuda a regular el suministro de energía y el segundo es que nos protege de intrusos, esto es de virus y bacterias, ¿ok? Padecimientos, por ejemplo, como el COVID, hubo personas que les dio más, no necesariamente porque fueran digamos, personas más débiles, y lo voy a entrecomillar, sino a lo mejor les dio más duro por la falta de absorción de los nutrientes de su dieta y porque tenían una disbiosis intestinal que no habían verificado y por lo tanto desencadenas más inflamación y por ende generas más tropiezos en tu salud, generas más problemas. Entonces, como les decía, más del 70% de las células inmunes y más de 100 millones de neuronas están conectadas con el cerebro y con el intestino. Cuando tenemos disbiosis, tenemos una demanda importante de nutrientes, ¿ok? Algunas de las demandas más importantes de nutrientes son las vitaminas del complejo B, el magnesio, la vitamina K, el zinc, son demandas que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se enfrenta ante la necesidad de demandar que se consuman porque el cuerpo no está siendo capaz de sintetizarlas, no está siendo capaz de producirlas. El complejo B, la vitamina K y algunas otras, está comprobado que más del 50% del requerimiento de las personas lo proveen o lo provee esta microbiota intestinal. Entonces, como ven y como les dije en un inicio, nuestra vida es más fácil teniendo una microbiota intestinal equilibrada y muy consentida. Por eso es que yo siempre les digo, es tu microbiota. Cuando me preguntan, y Dani, es que ¿qué tengo? Es que me siento así, es que me siento, es tu microbiota, vamos a arreglarla. Además, que bueno, ustedes se van a dar cuenta que hacerlo tampoco es un problemón en el que los voy a meter. Anteriormente decían, se escuchaba mucho que somos lo que comemos, ¿no? Nos decían, es que eres lo que comes. E incluso había imágenes de personas como manzana, pera, como pastas, etcétera. Realmente somos lo que absorbemos. Y lo que absorbemos, lo absorbemos gracias a nuestra microbiota intestinal, que está presente en todo nuestro sistema digestivo. Sin embargo, viven por familias en diferentes partes de nuestro sistema. En la parte del intestino delgado vive un tipo de microbiota intestinal, en la parte del colon vive otro tipo, y es en el colon donde vive la gran mayoría y es a donde nosotros nos vamos a encargar de repoblar esta microbiota intestinal. Es a partir de ahí que lo vamos a hacer. Un intestino saludable, las paredes de un intestino saludable se ven así, pegaditas, son uniones muy estrechas. Y también tenemos estas vellosidades que se ven en la parte de arriba de la imagen, en donde justo están estas, en donde está esta microbiota, es como a lo mejor si han visto una pecera y ahí se esconden en las algas, se esconden pececitos, ¿no? Bueno, así pasa con nuestro intestino. Si yo tengo estas vellosidades bien estructuradas, bien bonitas, entonces ahí va a poder haber esta vida comensal que yo requiero para la absorción de mis nutrientes. ¿Qué pasa si esto no ocurre? Si estas vellosidades están planas o las uniones están demasiado abiertas o decimos un intestino roto,
ocurre lo que conocemos como un intestino permeable y entonces por ahí empiezan a circular patógenos a nuestro torrente sanguíneo y de ahí se puede derivar la inflamación de la que ya hemos estado hablando. ¿Ok? Bueno, vamos bien, ¿verdad? Súper. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos a revertir la disbiosis? Y aquí viene pues parte de lo que me tiene aquí con ustedes. Revertir la disbiosis es sencillo a partir de tres aspectos, a partir del aspecto nutricional, a partir del aspecto del uso de probióticos y a partir del aspecto farmacológico, que también es a partir del uso de probióticos, ¿ok? ¿Qué es el probiótico? Bueno, pues es justamente lo que estamos haciendo, son estas cepas de estos microorganismos que nosotros estamos promoviendo ingresen a nuestro cuerpo para traer el equilibrio de esta microbiota intestinal. La alimentación es muy, muy importante. Nosotros tenemos que hacer cambios en la alimentación porque no hay suplemento que te pueda combatir una mala alimentación o malos hábitos alimenticios. Puede ayudar, sin embargo, no vas a obtener los resultados que tú estás deseando. Acá en México comemos el tamal, ¿no? Entonces, si tú te vas a desayunar un tamal y te tomas tu probiótico, créeme que no necesariamente va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque el probiótico necesita alimento y este alimento que yo tengo que darle tiene que ser de origen natural, que no sea procesado, que sea lo más limpio posible, que sean alimentos frescos, que sean alimentos de colores, que sean verduras, que sean frutas, que sean proteínas, que sean todos estos alimentos que nosotros conocemos y que no vienen empaquetados, ¿ok? Entonces, sí, te puedes dar tu gustito, pero no puede ser la base de tu alimentación, porque si es la base de tu alimentación, es la base de alimentación de tu microbiota. Y va a haber ciertos parásitos, microorganismos que sobreviven a ella, pero créeme, no son los que quieres vivos, son aquellos a los que queremos mantener a la raya. No estarías alimentando a aquellos que sí te van a aportar, digamos, en este caso, metabolitos que contribuyan a tu salud. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la parte de la nutrición. Y los probióticos, pues ya lo vamos a ver, en la farmacia vamos a encontrar probióticos de muchos tipos, de una cepa, de dos cepas, de tres cepas, multicepa, de diferentes especies, para diferentes tratamientos, prevención de enfermedades de tipo específico. Pero hoy particularmente vamos a hablar de uno que es multicepa y que trae muchísimos beneficios justamente por eso, por ser multicepa. Porque no es lo mismo tomar un probiótico de una especie a tomar uno de 15 especies. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a regalar y nos va a dar un equilibrio que va a ser, digamos, más útil para nuestra salud digestiva. Hay alimentos que nos ayudan a aumentar la diversidad de nuestra microbiota intestinal. Aquí les puse un ejemplo de si queremos aumentar los lactobacilos, ¿no? Y vamos a decir, bueno, a ver, un lactobacilo, por ejemplo, como les decía hace ratito, puede ayudar mucho a la salud femenina de la mujer, ¿no? A la salud de la mujer, perdón, a la salud que prevenir infecciones de vías urinarias en la mujer, ¿no? Yo siempre les digo, el perro puede ser el mejor amigo del hombre, pero el lactobacilo, sin duda, es el mejor amigo de la mujer. Si queremos mantener infecciones de vías urinarias lejos, tenemos que considerar tener una buena cantidad de cepas probióticas de lactobacilos para estar saludables. Para poderlos aumentar, se nos recomienda aumentar el consumo de algunos fermentos lácteos como el yogurt, el kefir, el jocoque, pectina, que está en la manzana, que está en la zanahoria y en los arándanos. Preferir alimentos ricos en inulina, que la inulina es un ingrediente que está presente en nuestros probióticos. En estos alimentos puede ser plátano, calabaza, lechuga, etcétera, y suplementarnos con prebióticos con silo-oligosacáridos, ¿ok? Y con galacto-oligosacáridos, los SOS y los GOS. Estos van a ayudar a incrementar a los lactobacilos en nuestro cuerpo, ¿sale? Ahora, para incrementar la quermancia,
La Akkermansia es una bacteria que nos ayuda mucho a la salud intestinal porque hagan de cuenta que genera esa mucosidad que revierte a nuestro intestino, que lo hace, que lo engrosa, que lo hace un lugar más habitable para las bacterias comensales y que además se absorban mejor los nutrientes. Si esta mucosa del intestino es muy delgadita, es muy fácil que rompa y que por ahí pasen patógenos que no queremos que pasen a la sangre. Entonces, la Akkermansia, la verdad es que es una chulada en cuanto a eso y nos ayuda mucho a tener a mantener, como les digo, esta estructura de nuestro intestino y esta se va a aumentar con el consumo de polifenoles que están en los frutos rojos, ¿no? Ustedes tienen el noni y pues bueno, qué mejor nutriente que ese también para la Akkermansia. También en el cacao, en el té verde, en el café, y tener un mayor consumo de ácidos grasos omega 3, ¿ok? Aguacate, aceite de oliva, nueces, chía, linaza, etcétera. Y fíjense qué importante, la Akkermansia también aumenta con la actividad física. Se han estudiado diferentes patrones de microbiota de personas que realizan ejercicio contra los que no realizan ejercicio y una de las cepas que hay en mayor cantidad en personas que realizan ejercicio es la Akkermansia. Así que, pues todos a movernos, no hay duda de ello. Ahora, vamos a hablar de probióticos. Ya les puse un ejemplo de 2 cepas, cómo buscar incrementarlas en nuestra vida diaria. Sin embargo, también les dije, podemos utilizar probióticos para mejorar esta disbiosis intestinal, para equilibrar esta microbiota intestinal y vernos beneficiados de ellos. ¿Qué cepas van a tener nuestros probióticos? Número 1, quiero decirles que son estos probióticos que hoy están llegando al mercado a Perú, son calidad farmacéutica, ¿ok? Esto los hace ponerse en un rango diferente a aquellos probióticos que de repente podemos encontrar en el mercado, que no sabemos de sus certificaciones, que no sabemos de su calidad y que no sabemos que estén hechos justamente con esta calidad farmacéutica que nos garantiza que lo que dice el bote que contiene va a llegar a nuestro intestino. ¿Ok? Porque muchas veces nos venden cápsulas que ya eso está muerto, no sirve, no llega, no pobla y entonces nada más los estamos desechando. Estos probióticos tienen 20,000 millones de unidades formadoras de colonias aseguradas. Como les decía, traen más, sin embargo, nos garantizan que llegarán estas 20,000 millones de cepas formadoras de colonias, ¿ok? Que es un gran, gran número. Tiene 15 cepas o lo que es lo mismo, 15 diferentes especies. ¿Están listos para irlas viendo? Espero que sí. La diferencia que tenemos nosotros en el mercado es que tenemos un probiótico que no tiene organismos genéticamente modificados, que no contiene soya, que no contiene lácteos, que no contiene gluten, que es 100% vegana, que no requiere de refrigeración, lo que los hace más fácil inclusive para su traslado, para que lleguen con ustedes de manera adecuada, que no tengamos un problema, digamos, en la cadena de suministro porque se echaron a perder. El envase está diseñado específicamente para evitar que entre la humedad a nuestros probióticos y puedan justo echarse a perder. Además, este probiótico contiene prebióticos. El prebiótico, como les mencioné, es el alimento del probiótico. En este caso es la inulina el que contiene. Entonces, ya desde ahí nos estamos diferenciando del mercado y lo que nos pueden ofrecer allá afuera. ¿Qué bacterias tiene nuestro probiótico? Y vamos a hablar solamente de algunas, no voy a abarcar las 15, pero me parece elegir aquellas que me pareciera pueden ser las más importantes respecto de lo que acabamos de hablar de nuestra salud intestinal. En este caso, el Bifidobacterium lactis nos ayuda a modular el metabolismo de los carbohidratos. Esto tiene que ver con el peso. Como les decía hace ratito,
el aumento de peso tiene que ver con una disbiosis intestinal también. ¿Qué hace este tipo de lactobacilos? Modula el metabolismo de los carbohidratos, nos ayuda a que los carbohidratos no se absorban tan rápido, evitando generar picos de glucosa en nuestra sangre, ¿ok? Esta modulación en su metabolismo también nos da mayor tiempo de saciedad y nos hace no tener antojos o estar picando la comida todo el día, todo el día. Digamos que en todos estos años han salido diferentes teorías que tienen que ver con la alimentación, con la nutrición, y no sé si ustedes recuerdan aquella que decía que teníamos que comer 5 o 6 veces al día. No es necesariamente lo mejor para nuestro cuerpo requiere descanso, nuestro cuerpo requiere de periodos de ayuno en donde podemos tener absorción de nutrientes, donde podemos tener una mejor digestión y claramente tener una bacteria que me ayude a metabolizar de manera adecuada los carbohidratos, me ayuda a poder conseguir este objetivo. En el caso del Lactobacillus rhamnosus, en este caso, este lactobacilo tiene que ver con el proceso inflamatorio. Nos ayuda a que se disminuya la inflamación. ¿Cómo lo hace? Produciendo citoquinas. Estas sustancias son antiinflamatorias, nos ayudan a bajar la inflamación del sistema. Esto por consecuencia nos ayuda entonces a disminuir el riesgo de padecer enfermedades de tipo inflamatorio, alergias, dermatitis, etcétera. Además, produce ácido láctico y nos ayuda con diarrea que está asociada a antibióticos. ¿Okay? Muchas veces le dan a los pacientes que están tomando un antibiótico, le cae tan mal que les produce diarreas. Bueno, el rhamnosus, el Lactobacillus rhamnosus, se utiliza específicamente también para detener estas diarreas provocadas por antibióticos. Nos ayuda a restaurar y a tener una buena integridad intestinal y nos ayuda a modular expresión de receptores GABA. Estos receptores que nos hacen, digamos, también relajarnos, como les decía hace ratito, tiene mucho que ver también con nuestra salud mental y nuestro estado de ánimo, estas familias probióticas. Tenemos al Lactobacillus acidophilus, que en el caso de él, que también es digamos, un lactobacilo que me ayuda a combatir la inflamación. Este es el más investigado, es el más estudiado. Ustedes pueden meterse a PubMed, que es un lugar donde ustedes pueden encontrar información acerca de microbiota intestinal y estas cepas probióticas. Y este además nos ayuda a mantener los niveles de colesterol en donde tienen que estar. El cuerpo requiere de colesterol para producir hormonas, pero este colesterol tiene que estar digamos, en niveles óptimos, un colesterol de alta densidad, no este colesterol de baja densidad que es el que se dedica a taparnos las arterias y que nos empieza a generar problemas de tipo cardiovascular. Está investigado que para que tú puedas aumentar tu colesterol bueno o colesterol de alta densidad, bueno, además de consumir esta cepa, el Lactobacillus acidophilus, haciendo ejercicio de fuerza, lo puedes conseguir. No hay más, no hay otra manera. Sí la alimentación, pero cuando se trata específicamente de este tipo de colesterol de alta densidad, es acidophilus, Lactobacillus acidophilus y ejercicio de fuerza. Ya te dejé 2 tips, yo creo que sí los puedes hacer con mucha facilidad. Por el otro lado del Lactobacillus plantarum, ¿qué hace? Fíjate, este produce sus propios antibióticos. Este me defiende, o sea, ya de entrada, ¿qué hace? Produce sus propios antibióticos contra bacterias que pueden empezar a entrar a mi cuerpo, contra bacterias patógenas que pueden estar en mi cuerpo. Pero además también participa de forma importante en la generación de ácidos grasos de cadena corta, que me ayudan a modular también la inflamación. ¿Ok? Entonces es un antiinflamatorio, necesita un buen sustrato, necesita una buena alimentación, necesita un buen suelo para poder sembrarse, o sea, necesito comer bien y además me ayuda a tener una buena saciedad, a que no tenga, o que yo sepa cuándo es el momento de parar, cuando ya hasta aquí llegué, no más alimentos, pero porque tengo esta señal de saciedad,
bien marcada por estas señales que llegan a mi cerebro en esta conexión de la que hablamos, intestino-cerebro. ¿Qué nos diferencia del mercado? Bueno, pues esto, justamente que tenemos 15 diferentes cepas que se le conocen como simbióticos, porque no solamente atacan a la parte o al sistema digestivo, pero también, como lo vimos, a la parte o al sistema cerebral. ¿Por qué? Porque como ven aquí, tenemos cepas como por ejemplo el Bacillus subtilis, que tiene un efecto neuroprotector, retarda el envejecimiento de nuestras neuronas, nos protege a nivel neuronal. Además, nos ayuda a formar esporas que nos ayudan a controlar la clostridia y la cándida, que son dos patógenos que no queremos que sobrecrezcan en nuestro cuerpo, pero que viven en nosotros. Todos tenemos estos patógenos dentro del cuerpo, pero los tenemos controlados, los tenemos ahí, digamos, como que andan viendo en qué momento se pueden escapar y reproducir para hacerlo. Y el subtilis me ayuda a formar esporas que los mantiene bajo control. También produce de manera directa e indirecta serotonina, que como les mencioné, la mayor producción de serotonina se da a nivel intestinal. Y tenemos el Bifidobacterium longum, que en este caso nos ayuda a reducir la ansiedad y la depresión. Como les dije, ya está estudiado que muchas personas, por ejemplo, personas con depresión, está estudiado que tienen mayor producción de proteína C reactiva en la sangre. Ese marcador en la sangre está mucho más elevado en personas con depresión, o sea, tienen inflamación. Cuando tú le das este tipo de bacterias o bifidobacterias, en este caso el hongo, bajas la inflamación, pero también entonces ayudas a reducir la ansiedad y la depresión. Apoyan a que tengamos una buena digestión, a tener un buen tránsito intestinal, ¿ok? Y, ay, ya lo señalé, tenemos el Saccharomyces boulardii, que bueno, también este es una chulada de probiótico, o sea, yo amo al Saccharomyces boulardii porque es uno de los que mejor combaten la cándida. Y créanme que la cándida, cuando está presente y sobrecrecida, le gusta dar problemas, le gusta generar síntomas, le gusta dar, como les decía, estos antojos de azúcar que no podemos con ella, pero no solo eso, te da dolor de cabeza, te da náuseas, se te cae el cabello, tienes una lengua blanca completamente, o sea, te genera hongos, que te crezcan hongos por todos lados donde no tendría que hacer. Entonces, hay que mantener controlada la cándida y el Saccharomyces boulardii es el efectivo para eso. Además, produce, como les decía, ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, y nos ayuda también en la restauración de nuestra pared intestinal, sobre todo cuida mucho de nuestro colon, está bien restaurado y evitamos tener han oído estos pólipos, ¿no? Que de repente se llegan a formar, etcétera. Bueno, el Saccharomyces boulardii nos ayuda mucho. ¿Por qué me ayuda? A ver, y Daniel, no entiendo, ¿qué tiene que ver la bacteria con esto? Bueno, tiene que ver que al tener un buen tránsito intestinal, pues no empiezas a degenerar el colon ni empiezas a guardar lo que no tienes que guardar, ¿sale? Así como entra, sale, así como entra, sale, y esto te modula ese movimiento intestinal, esa peristalsis, para que tú tengas una mejor digestión. Inclusive estimula la actividad de las enzimas digestivas. Esto es, me ayuda hasta en eso, me ayuda en la parte de que yo pueda digerir mejor los alimentos. Por lo tanto, si tengo una buena familia de cepas en mi microbiota, si tengo una buena microbiota intestinal, que pueda yo absorber mejor justamente los nutrientes de esos alimentos que yo estoy consumiendo. El Lactobacillus L. reuteri nos ayuda también con temas de depresión, tiene efectos ansiolíticos. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una persona que de repente por ahí está dudando si le entra el ansiolítico o si mejor se restaura el intestino, dile primero, tómate unos probióticos. Primero vamos a restaurar tu intestino y después vemos si hace falta que hagamos algo más, una intervención mayor. Como les digo, realmente si lo dudan, atiendan el intestino, ¿ok?
Y tenemos también otra característica, por todo esto que yo les acabo de mencionar y por lo que va a venir a más adelante, también son considerados estos probióticos como psicobióticos. Muy posiblemente no hayan escuchado este término, pero se le conoce como psicobióticos a estos probióticos que contienen microorganismos que son capaces de producir y administrar sustancias neuroactivas que actúan sobre el eje intestino y cerebro. Este producto o este probiotics contiene justamente estos microorganismos que tienen esta capacidad de modulación sobre nuestro eje intestino-cerebro. Desempeñan un papel importante en el control del equilibrio neuronal, en el estado anímico, en las funciones cognitivas, en el aprendizaje y en el proceso de memoria, además de la producción de ácido gamma aminobutírico, serotonina, glutamato y el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ni me voy a meter en explicarles todo eso, simplemente les voy a decir que estos probióticos tienen esa característica de psicobióticos porque las cepas que contienen actúan directamente en este eje intestino-cerebro. Esto es, me van a generar un bienestar y me van a mejorar funciones de tipo cognitiva, procesos de memoria, el estado de ánimo y todo lo que ya mencioné. Hay algunas aplicaciones terapéuticas en los probióticos. Como mencioné hace ratito, farmacológicamente también son utilizados para, digamos, algunas aplicaciones de tipo terapéutico. Por ejemplo, para la colitis que está desarrollada por la bacteria Helicobacter pylori, sirven los probióticos. ¿Por qué? Porque inhiben la adherencia por su protección antimicrobiana. Este es el antibiótico porque producen sus propias formas de defensa e inhiben que éste siga creciendo y colonizando. Tiene, como les decía, bacteriocinas que actúan en forma directa contra esta bacteria, disminuyen la inflamación gástrica que se produce por el Helicobacter pylori y también los efectos adversos provocados por algunos antibióticos para combatir la enfermedad. ¿Qué efectos adversos pueden disminuir? Las náuseas, el vómito, la diarrea, el estreñimiento o la inflamación abdominal. ¿Okay? Entonces, aquí hay una aplicación para alguien. Quien no conozca una persona que tenga colitis en Perú, levante la mano, porque yo quiero conocerlos para decirle, yo la he padecido. La gran mayoría de la población padece de colitis y la colitis es una enfermedad inflamatoria. Acuérdense, todo lo que termina en itis significa inflamación. Colitis, artritis, eso es inflamación de las articulaciones. Entonces, pues bueno, aquí la primera aplicación terapéutica de nuestros probióticos. También para el síndrome de intestino irritable. Todos los que van al doctor que no saben qué tienen, dicen, es síndrome de intestino irritable, ¿no? Así los diagnostica el doctor. Y pues bueno, ¿qué pasa? Los prebióticos, que es el alimento de este probiótico, va a disminuir la producción de gas y va a mejorar la concentración de bifidobacterias que requiere un intestino que esté irritable. Va a modificar la concentración de los antiinflamatorios y va a mejorar la presencia de bacterias como la Akkermansia y el Fecalobacterium, que son los dos antiinflamatorios, ¿ok? Los probióticos nos van a ayudar a tener mejores deposiciones y con mayor frecuencia y nos va a quitar o nos va a ayudar a mejorar síntomas como la inflamación, las flatulencias, la constipación y o la diarrea. En cuanto a la ansiedad y la depresión, bueno, estos probióticos nos van a ayudar con la disminución de la alteración de la liberación del cortisol, que es el cortisol es esta hormona del estrés que necesitamos que esté regulada, ni muy, muy, ni tan, tan. El cortisol tiene que ir avanzando y, digamos, de subida y de bajada como va el ritmo circadiano. Cuando despierto, más elevado tiene que estar mi cortisol y conforme voy a ir a descansar, el cortisol tiene que ir disminuido. ¿Okay? Como les dije, los probióticos participan en la modulación de hormonas. El cortisol es una hormona. Entonces necesitamos equilibrio y bajar la inflamación para que no haya una sobreexposición al cortisol que termine en una fatiga adrenal. Entonces,
Hay pacientes psiquiátricos que tienen carencia de estas dos cepas, Acidophilus y Streptococcus, y se las estamos aportando por medio de estos probióticos. Y consumirlo durante al menos 4 semanas me va a ayudar a reducir las sensaciones de angustia y la tendencia de tener pensamientos recurrentes. Hay personas que todo el tiempo traen un pensamiento en la mente que pareciera que no lo suelta y no lo suelta y muchas veces hasta los atormenta. Tomar estos probióticos durante 4 semanas puede ayudarnos a disminuir estas características, digamos, o estos problemas que se pueden presentar en pacientes eh, psiquiátricos. Nos ayuda a no absorber xenobióticos, esto es, contaminantes externos que pueden ser o pueden alterar nuestra parte hormonal y nos ayudan a producir glutamato, que está asociado a las funciones cognitivas de memoria y de aprendizaje.